Bueno amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este encuentro nuevamente con contenido informativo de interés. Por supuesto, recuerden que Estudio 1051, nuestra plataforma que está en YouTube, en TikTok y en Instagram, está a su orden siempre para generar contenido de importancia para la colectividad. Desde Venezuela, Guarenas, Guatire, en el estado Miranda, generamos este contenido. A nombre, por supuesto, de la gente de Automercados Emporium, lo mejor cerca de ti, la gente de Panadería Moreno 3, por supuesto, nuestros queridos amigos de Latin American Cable y la gente del gimnasio Enervit Gym. Hacen posible nuestro espacio y los espacios también de Estudio 51 a su orden. Para cualquier sesión de fotos, para generar contenidos, este estudio está a su orden. Esta calidad está a su disposición cuando usted a bien tenga utilizarlo. Les recuerdo, en YouTube, Estudio 1051. Vaya, active la campanita, pero previamente suscríbase a nuestro canal y por supuesto tenga la información al momento. Recuerden que es un contenido con sentido para un público que queremos tener siempre bien consentido. Hoy nos acompaña el profesor Giancarlos González. Él es responsable de la cátedra que tiene que ver con publicidad y mercadeo, coordinador de publicidad y mercadeo del IUTA. Eso está ubicado aquí en Guarenas, Guatire. Y por supuesto, sus cuentas o sus redes sociales, Gian González MSC. Eso lo consiguen en TikTok. Y también profe o prof.jan.carlos, así consiguen su cuenta en TikTok. Profesor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, gracias a todo el equipo de Estudio 1051. De verdad que antemano lo digo que era necesario, de verdad, un lugar. Tú lo dijiste, ese lugar que donde se aspire o donde se inspire la calidad, que es necesario, donde Ujú. toda aquella persona que quiera manifestar o comunicarse tenga ese espacio que le pueda brindar ese proceso de comunicación. Vení, agradecido por la invitación. Gracias a usted por aceptar conversar con nosotros y vamos a entrar en materia, pero antes yo quiero, como quien dice, las expectativas. El público o los jóvenes que que nos están escuchando, que salen de bachillerato, la mayoría de ellos, y no saben qué estudiar. Yo quiero quitarle el mito a tanto publicidad y mercadeo como a la gente que estudia periodismo, porque la gente tiene una aspiración en la carrera de periodismo solamente ir a medios audiovisuales, concretamente televisión. Y hoy en día se ha sumado un tiempo para acá el tema de las redes sociales, donde yo solamente quiero es saber atender una red social. Entiéndase, en este caso TikTok, Instagram, porque ya Facebook pareciera que está como de salida, YouTube todavía sigue en la batalla, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo hacemos para explicarle a un joven que publicidad y mercadeo no es tan bonito como ellos piensan, sino que tienes que conocer el monstruo por dentro? Y espero que el tema monstruo por dentro no se sienta agresivo ni intimide a nadie, pero es una carrera que exige, como todas las carreras, que tiene sus vericuetos, que tiene su fortaleza, que tiene sus retos propios de la carrera, que no es simplemente que yo voy a estudiar, no, porque eso es fácil. O como algunos dicen, no voy a ver matemáticas. Lo que yo comenzaría destacando es que toda carrera que vaya a definir en este caso mi nivel profesional o personal, tengo que tomarlo desde la vocación. Es la palabra más clave. Ujú. Sigue siendo la palabra clave, la vocación. De hecho, nosotros como institución, cuando se anexan nuevos equipos, nuevos grupos de chicos, como coordinadores tenemos que generar charlas, ¿no? En esos conversatorios le recordamos a ellos el por qué. Preguntamos, ¿por qué seleccionaste esa carrera? O Ujú, sea, estoy hablando de cualquier carrera. Y es donde comenzamos con estos términos. ¿Fue por vocación? Ah, ya va. ¿Tienes el perfil para esa carrera? Toda carrera tiene un perfil. ujú. Entonces, cuando ellos comienzan a identificarse con ese perfil o a no identificarse, muchas veces se sinceran y dicen, wow, no me imaginaba que tenía que involucrarme con. En el caso específico de publicidad y mercadeo, recordando que publicidad, su base es la comunicación. El marketing, su base es el contacto, relaciones sociales. ¿Ok? Ahora, cuando ellos comienzan, creen o vienen en este caso con el mito de que la publicidad del marketing se desprende de la publicidad. No, Ujú, la publicidad forma una pieza dentro del marketing. El marketing tiene dentro de él una serie de ciencias que le dan la base para hacer marketing. Ahora, cuando hablo de la base de la comunicación, puede desprenderse muchas ramificaciones. La publicidad es una arista de una de las P del marketing, que es la promoción. Entonces, dentro de la promoción existe la publicidad. De hecho, yo me consigo a personas que todavía siguen confundiendo publicidad con propaganda, ¿sabes? Pero ujú, están las relaciones públicas,
Star Merchandising, Strike Marketing y una serie de hecho, hoy día se especializa en esas áreas. Cuando ellos van comenzando a caminar con la carrera, algunos, por supuesto, se animan y de verdad se alimentan. Y lo que yo les digo, enamórate, enamórate realmente. Pero cuando se involucran con los proyectos, cuando ven, por ejemplo, que es pararse frente al público, transmitir una información y ven que no es su potencial, muchos terminan relacionándose con otras carreras y Ujú. con el tiempo se desvinculan. No, y aquí cuando uno ve las debilidades del sistema educativo nuestro, lo que usted dice, al muchacho le preguntan cuando ya está inscrito, cuando ya pagó, Es correcto. ya colocó el depósito, ya pagó un semestre y cuando llega ahí de repente en la primera semana, el primer mes, esto no es para mí, pero ya estás inscrito. Entonces estás en el riesgo de pierdo el semestre, pierdo el dinero o no lo pierdo. Y a veces hay que hacer una reflexión también educativa previa. Ya esas evaluaciones de actitud del estudiante se perdieron Sí. y es necesario. A veces, bueno, no consigo cupo en la universidad para estudiar, qué sé yo, ingeniería, derecho, arquitectura, electrónica, lo que sea. Me queda es esta porque la tengo cerca de donde vivo. Entonces, para no perder el espacio, bueno, estudiaré, qué sé yo, publicidad y mercadeo, administración de empresa, administración tributaria, que son prácticamente la base que tienes. Y hay personas, como usted dice, que él tiene un perfil, pero la carrera tiene un perfil. Y tiene que darse ese como subsumir la persona en el perfil. Aunque hay otros que de repente al tercer semestre o al tercer periodo descubre esto sí es para mí. Sí, Se van enamorando progresivamente de la carrera. ¿Eso les pasa a ustedes? sí, correctamente. Mira, Ale, hay otra parte del discurso que nosotros emitimos que, mira, no hay nada más triste que arrastrar una carrera a la cual no te sientas como cuando te flechas con una persona. Yo a veces le doy esta comparación. Ahí existe una película por ahí que el vampirito hace clic, como la palabra que Ujú, hacer clic. Y yo le comparo y le digo, mira, tienes que hacer clic con esa carrera. Resulta ser que cuando salgas a la calle y te des cuenta que en la mañana no sonríes, como cuando te flechaste con una persona, allí entonces se da cuenta que realmente no tomaste la mejor decisión. Pero ¿qué pasa? Tú acabas de mencionar quién influyó en mí hacia esa carrera. Yo sigo, te puedo traer un número de personas que siguen diciendo, es que mi papá me la recomendó, ujú, mi padre, mi madre, mi abuelo, mi tío, mi primo, mi vecino. Y tú sabes que había ahí elementos, como por ejemplo, es que por allí en esa carrera voy a ganar plata. ujú, Cuando yo lo pongo así, digamos que es el primer elemento que los inspira, pero entonces es cuando los adecuamos, ya va, ya va, ya va. Sí, cada quien trabaja tiene derecho a comer, tiene derecho en este caso porque tú te vas a alcanzar un nivel profesional, ¿verdad? Pero resulta ser que no hay nada más satisfactorio que hacer las cosas con el corazón, que te sonría y que no solo sonrías tú, que hagas sonreír a otro, que de repente inspires a otra persona. Y esto nosotros lo vimos como educadores. Yo no nací, tú revisas mi currículum o mis títulos universitarios y en ninguna parte vas a conseguir que yo soy educador, ujú. educador de carrera, ¿ok? Esto fue una vinculación sobre otras actividades que yo tengo, así como, como le pueden llegar a una persona y diga, oye, vale, pero tú puedes dar clases, así llegaron conmigo, tú puedes, pero es porque yo hacía otras actividades y me fui vinculando a través del tiempo a la educación. Lo mismo le doy el ejemplo a los chicos. Sí, puedes comenzar estudiando publicidad y mercadeo, pero resulta que te das cuenta que tienes potencial, por ejemplo, para la producción audiovisual Ujú, y no ejerces netamente en el caso de mercadeo. Fíjate que cuando eres analista de marketing, es inevitable conocer o saber sobre estadística. Si haces una investigación de mercado, tienes que saber sobre estadística y es un punto de quiebre para muchos estudiantes. ujú. Porque cuando se van a involucrar con números, cuando se van a involucrar con gráficas, con números, entonces comienza esa versión de que no es lo mío. Entonces, es que yo quiero estudiar ciertas áreas específicas. No, cuando se te da una carrera no es que tú vas a decirle a la universidad, no, esta materia sí la quiero ver y esta materia no la quiero ver. Tú tienes que cumplir un pensum, tú tienes que cumplir. Y lo que tú mencionabas, sí, las instituciones sí se han adecuado. Por ejemplo, la actual, la que yo pertenezco, ha adecuado su programa. Claro, hay cosas que se escapan de sus manos, porque no depende de institución. Acuérdate que por encima de ello existe un ministerio. Claro. Entonces, ese ministerio es el que aprueba programas, pero mientras se aprueba, la institución tiene que caminar con lo que tiene. Exactamente, no. Y eso también obliga a que los profesores se reinventen en la materia, porque puede haber una estructura, pero quien enamora al estudiante no es solamente la materia, es el profesor. ¿Cuántas personas no se guiaron por una carrera porque el profesor le dio una materia y se enamoró de esa materia? Se enamoró de la carrera por allí,
Por ejemplo, yo tengo la experiencia en derecho. Cuando yo recibí derecho administrativo y derecho romano, dije, esta es la carrera. Tú me puedes preguntar del resto de las materias, pero para mí me flechó fue eso, lo que dices tú del clic. Me lo dio fue esas dos materias en particular. Hoy en día, te pregunto, la responsabilidad que tiene el profesor en que el alumno se mantenga en el instituto, porque situación país, situación personal, el tema de los ingresos, y esto ahora que tenemos como un monstruo que llamado redes sociales, que hay gente que dice, bueno, pero yo me pongo a hacer videitos, así mismo la expresión, y yo puedo producir plata. ¿Para qué voy a estudiar? Entonces te llevo a la pregunta. ¿Cuál sería el discurso que usted en su caso utilizaría para convencer a alguien de que estudie publicidad y mercadeo? Eso en primera instancia. Y en segunda instancia, ¿por qué publicidad y mercadeo y no mercadeo y publicidad? Primero, la segunda parte del discurso, además de identificarse en su perfil, con el perfil de la carrera, es sencillamente cuál es el objetivo que quieres con ella, cuál es el objetivo que quieres alcanzar. Ahora, tienes razón, cuando un profesor, que es el primer motivador dentro de la aula de clase, recordemos también que debemos dejar de pensar como profesores y ser gerentes. Esa es otra cualidad que debe tener el profesor. Ah, pero entonces revisemos cuáles son las cualidades de un gerente, Ujú, porque yo puedo ser gerente en cualquier área, ujú, ¿ok? Y se cree que la gerencia, tú haces un análisis ahorita y tú crees que muchas personas creen que gerenciar es pues si yo estoy involucrado con empresas de producción, con empresas, no. La gerencia igualmente tiene que ser una vocación y dentro de la gerencia se desprende el liderazgo. Y un docente tiene que ser líder dentro de la aula de clase. ujú. Ah, hay diferentes tipos de líderes. Hay líderes que enamoran o líderes que sencillamente desprenden ese amor. Entonces ahí el estudiante, cuando tenga esa duda, entonces dice, wow, de realmente me identifico con esta materia, pero si vengo al profesor y cuando yo le consulto a él, resulta ser que aflora sus debilidades como ser humano, porque las tiene, sus defectos como ser humano. Por eso es que hoy día se habla de inteligencia emocional, que no es algo nuevo. No es algo nuevo, pero el docente debe estar acoplado en inteligencia emocional y el estudiante puede ser que lo conozca, pero si yo tengo un docente que tal vez a través de los factores que me rodean en mi entorno, yo llego al aula de clase y lo que desprendo es un pesimismo. Ejemplo, ¿cómo se enamora a un Ujú, estudiante? ujú. ¿Cómo ayudo a él? Lo que lo terminó es de arrojar, lo orilló, lo pegó a la pared y le digo, mira, es verdad, mejor vete a hacerte videos porque con videos haces plata Ujú. o conviértete en un influencer. Y ellos mismos tienen esa duda. Hace poco yo tuve una charla con unos estudiantes y ellos me hicieron esa pregunta. ¿Vale la pena tener una carrera universitaria como publicidad mercadeo? Le digo, yo no sé si valga la pena en este caso, lo puedo decir yo desde mi experiencia. Y es lo que yo te estoy invitando a ti. Vive tu experiencia. No arrastremos la experiencia de otros, porque por ahí yo puedo tomar decisiones. En el segundo punto, que en la segunda pregunta que me hace, ¿por qué no al revés? En este caso, lo hacen, no es de un orden específico porque uno tenga más rango de importancia, sino que dentro de algunas carreras, dentro de las instituciones, se dio ese orden por el sonido, por el sonido. Por el eh, enganche. el gancho que tiene, el Ujú, punch que hace el ujú, título, más nada, pero no existe un grado de importancia. De hecho, te voy a mencionar algo. Venezuela y México, por ejemplo, en el caso, nosotros utilizamos el término mercadotecnia. ujú. Mercadotecnia todavía. Y en este caso, en muchas partes del mundo ya se habla desde hace muchos años de marketing. ¿Ves? Y cuando tú vas a ver programas, en este caso programas, talleres o carreras universitarias, comienza netamente con el término marketing. Pero ¿cuál es la diferencia entre marketing y mercadotecnia? Marketing se conoce hoy día, según la definición del siglo XXI, como el conjunto de estrategias y tácticas diferidas dentro de un entorno cultural, empresarial o personal. Eso es lo que se define como marketing del siglo XXI. Ujú. Antes, anteriormente, cuando tú hablabas de marketing, hablabas de un entorno donde la empresa define una serie de estrategias para producir y por eso la vinculación que existe con la venta. Todavía hay mucha gente que cree que marketing es igual a vender. Ok, no, pero cuando decimos marketing, si hacemos una traducción estricta, es mercadear, mercadeando. O sea, si Sí, lo traemos al lenguaje castellano, porque entonces cuando me dice mercadeo, marketing, o sea, yo tengo que saber cómo utilizar las herramientas necesarias para que vaya al final a la publicidad. Yo tengo una diferencia de opinión cuando alguien me dice, no, que es publicidad y mercadeo. No, es que si no hay mercadeo, la publicidad no resulta. O hace sea, rato. la base de esa pirámide que uno ve al final, por lo menos el logo nuestro, tiene que tener una esencia de mercadeo antes. Esta entrevista
tuvo primeramente un trabajo de mercadeo para que la gente vea el resultado, porque lo que está viendo, si le ponemos un término, está viendo publicidad de nuestro trabajo. Sin embargo, previamente, un equipo de personas hizo el trabajo de mercadeo, poquito a poco, que no es vender solamente, sino es planificar, proyectar, estructurar, hasta que llega la parte final, que es la venta, para quien me está viendo consuma mi producto. No sé si ese es el concepto que podemos compartir. Sí, fíjate, te iba a adicionar a lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, cuando revisamos el marketing, mercadeo, mercadotecnia, Ujú, también en el caso, recordemos que, por ejemplo, en Venezuela, a nivel de carrera universitaria, no han querido darle ese cambio de término por decisiones. ujú, ¿Ok? De la universidad donde yo soy egresado todavía se maneja, yo soy licenciado en administración, mención mercadeo, ok, mención mercadeo, ok, y se mantiene todavía la mención mercadotecnia. Entonces, el término marketing significa las tres, estamos hablando de lo mismo. Por supuesto, se escribe diferente, exacto. pero el marketing tiene un compendio en este caso de ciencias que apoyan al marketing. El marketing se pensaba que era tan solo, era marketing es igual a venta. No. Por ejemplo, el marketing se apoya de la sociología, Ujú, se apoya de la psicología, se apoya, por supuesto, de las estadísticas y otro conjunto de ciencias. La publicidad, como te mencioné al principio, forma parte de una de las P del marketing, ¿ve? De las herramientas dentro del marketing. En este caso, cuando hablamos de promoción como P, deriva de allí la publicidad, que la publicidad es una herramienta comunicacional con fines de lucro. ujú. Empezando por allí. Y en el caso, por eso la confusión con propaganda. Pero es que yo no veo entonces cuál es la diferencia de propaganda y publicidad. Pero es que la propaganda sencillamente, en este caso, arropa todas las funciones de la publicidad. Sin embargo, cambia ese el objetivo que yo estoy buscando. Lucrarme o no lucrarme. Eso es lo único que cambia con la publicidad y la propaganda. La publicidad siempre existirá para apoyar como herramienta comunicacional a las directrices que marca el marketing. Ujú. De eso se trata esto. Claro, que la propaganda al final, porque hay un tema en el término actual, la monetización. La propaganda en un momento determinado termina monetizándose. De una u otra manera terminas Sí. capitalizándola, porque eso de que yo hago mensajes institucionales, mensajes que no van a generar un lucro directo, pero indirectamente sí lo va a hacer. Sí lo hacen. Y de eso es como cuando alguien dice una sociedad sin fines de lucro. Pero ya va, hay que revisar el trasfondo y por supuesto ya entraríamos en mucho de lo que tiene que ver con la terminología, la forma de la expresión, pero cuando vas al final, y aquí no quiero ser muy delicado porque, por ejemplo, las iglesias son sin fines o son con fines de lucro. Por ejemplo, cuando tú revisas al detalle, hay lucro. De una u otra manera hay lucro porque las estructuras tienen que mantenerse. Las instituciones universitarias generan lucro, no, pero el lucro va para quién y cómo definimos lucro. Y quizás ahí es donde vamos de repente a filosofar, a revisar la terminología de las palabras, la etimología de las palabras, pero es un tema mucho más profundo, pero no quiero salirme de publicidad y mercado, que es lo que estamos hablando hoy. Pero yo sí creo que la propaganda termina generando, puede ser cuantificable. Lo que tú mencionas, de hecho, esta mañana fresco salió, estaba conversando en una reunión. ¿Cuál es la diferencia entre identidad e imagen de marca? Ujú, Viene de allí, ¿verdad? Si yo hablo de la identidad, hablo de los elementos que me identifican frente a un entorno. Eso es identidad de marca. ujú, Llámese logo, llámese isotipo, llámese grafismo, llámese paleta de colores. ¿Ves? Pero cuando hablamos de la imagen, hablo de lo que otros piensan de mí, exacto. el entorno hacia mí. ¿Cómo me Ent- evalúa? Correcto. Entonces, en lo que tú hablas es muy cierto. Yo utilizando, en este caso, estrategias propagandísticas y dependiendo de qué tipo de propaganda, recordemos que existe mucha cultural, religiosa, y tú Ujú, mencionaste ujú, un ujú. ejemplo. Claro, en este caso, cuando hablas del ámbito religioso, sea el movimiento que sea, yo tengo que emitir una comunicación porque tengo un entorno que realmente quiero que pase para estas filas, en este caso, o pertenezca a esa fila. Ahora, el objetivo que yo estoy buscando para emitir ese mensaje es lo que cambia y es lo que realmente no vamos a poder identificar porque ¿cómo resguardar exactamente cuál es el verdadero objetivo que tú buscas? Ujú, ¿Ves? Eso no lo define un concepto en un libro. Eso no lo define un concepto en un libro. Porque yo puedo decir, exacto, yo lo que quiero es gente simpatizante, por ejemplo, en el caso de la religión, ujú, sin meterme con ninguna, porque yo ujú, profeso la mía, ujú, ¿verdad? Pero en este caso, cuando yo quiero comunicarme con mi público, entonces yo estoy emitiendo un mensaje de creencia,
trastocando la fe de la persona y en este caso, pero estoy emitiendo un mensaje propagandístico de base o de origen religioso. Lo mismo puede ser para cultura puede ser político también. Pero a fin de cuentas vas a capitalizar. Algo va a ¿Qué suceder. es lo que yo digo en el tema de la terminología? Porque decimos, no, que la publicidad genera recursos, pero es que la propaganda también. Que no lo cuantifiques en dinero constante y sonante en una cuenta bancaria o en bienes, sí lo vas a cuantificar. Tarde o temprano lo cuantificas, porque si no, no existiera. No sé si me explico. O sea, no es una utopía, es una realidad que Sí, existe, que eso se va a cuantificar. Porque ¿cuántas personas se involucran en la producción de una propaganda? Es el mismo equipo que para hacer publicidad. Es sí, exactamente lo claro. mismo. Y las herramientas son las mismas. Por ejemplo, un logo de un banco X, un logo de una empresa X, la más conocida, etcétera. Eso es una inversión que estás haciendo. Es como cuando alguien dice, yo le voy a donar el uniforme a la selección de béisbol de Venezuela. ¿Es una donación o no es una donación? Yo estoy haciendo publicidad. Sí, fíjate que dentro de las áreas de las acciones de publicidad existe, con el tiempo salió algo ya denominado publicidad no paga. Ujú, Publicidad no paga. Entonces, ay, ¿a qué se refiere eso? Como que publicidad, claro, hay una inversión, pero mi objetivo como tal es el impulso de la identidad, de la imagen y el reconocimiento de mi marca. ujú. Cuando una empresa, y de hecho, de eso está involucrado cuando hablamos de acciones de responsabilidad social, porque debería ser responsable socialmente al entorno. Tú no deberías estar buscando lucro, pero que realmente, claro que sí lo hay. Claro, Porque, claro, claro. cuando yo, por ejemplo, voy al rescate de una acera, Ujú, siendo ujú, empresa privada, ujú. y coloco el estandarte de mi empresa, ¿qué estoy haciendo? La gente Listo, está reconociendo. listo. Eso es a eso me refiero. Estás capitalizando esa propaganda. Ese tema institucional lo estás capitalizando. Por eso digo, cuando las grandes corporaciones dicen, vamos a salvar el planeta, y de repente tú ves el logo y dices, ya va, ¿y por qué aparece el logo allí? Porque si realmente es espontáneo, yo no tengo un fin de lucro, ¿para qué tienes que aparecer? Podría utilizarse, por ejemplo, en este caso, te comprendo cuando existen tres tipos de propaganda. Ujú, Yo, por ejemplo, podría hacer, en este caso, las que identifica, es la gris y la blanca. Es la que identifica. Yo podría hacer una propaganda negra. Lo que pasa es que se estigmatizó la propaganda negra. La propaganda negra, uno de sus principios era el anonimato. ujú, Eh, y recordemos, eso tiene los antecedentes. Cuando se inició como tal, si hablamos de Joseph Goebbels, como padre de la propaganda todavía, que se considera, ¿verdad? ¿Cuándo era? Era, por supuesto, multiplicar el mensaje emancipador que tenía el señor ujú, Adolfo ujú, Hitler, ujú. ¿verdad? Era convencer a una masa de que sencillamente, mira, tenía que continuar con las estrategias que él estaba buscando. Tal vez ahí estaba el principio, era de la identificación nacionalista, Exacto, nacionalista. exacto. Con el tiempo, obviamente, que surgieron los objetivos yo podría buscar, claro, voy a hacer entonces de que estoy vendiendo el objetivo de la empresa, en este caso de la institución, pero en el fondo lo que quiero es que la gente me identifique. Ujú, Pero entonces yo ujú. podría ser anónimo. Yo, por ejemplo, si quiero que la gente aprenda a leer, yo podré emitir a través de cualquier medio, yo puedo decir, hey, la lectura te nutre, la lectura te abre el conocimiento. Anónimo. Claro, lo que no puedes decir es editorial Estudio 1051. Ahí cambia. O de repente la herramienta que hay que también forma parte de eso que decimos de la imagen, porque de repente la voz es fulano de tal. Y yo utilizo la tesitura, utilizo la voz, utilizo la entonación y utilizo, por llamarlo de alguna manera, la pieza musical para acompañar ese mensaje. Y el consumidor, aunque no vea la marca, dice, todo esto me habla o me lleva psicológicamente a la marca fulano de tal. Es así. Y eso es una herramienta de publicidad, claro. Y de ahí la importancia de por qué es tan completo estudiar publicidad y mercadeo. Porque hoy en día mucha gente piensa, y yo le preguntaba a un profesor en una ocasión, le decía que si el consumidor sabe lo que quiere. Hay una tesis que dice que el consumidor no sabe lo que quiere. El consumidor consume lo que una persona especialista en publicidad y un equipo de mercadeo dice, esto es lo que tú quieres o esto es lo que tú necesitas. Este es el pantalón que te vas a colocar, esta es la tendencia, por eso existen las tendencias. Por ejemplo, la música, ¿por qué la música se pega? Y yo quiero que me corrijas si me equivoco, ¿no? Porque la idea es que dentro de lo que cabe polemizar sobre el tema, ¿el reggaetón es bueno o es malo? Porque tú dices, oye, esta pieza musical es horrible, pero llega un momento en que yo la repito sin darme cuenta. Y ha sido tanto que me han colocado eso, me lo han colocado la repetición, Goebbels, que yo termino acompañándolo y sin darme cuenta lo multiplico.
Y eso es lo que llamamos hoy en día tendencias, porque hay un equipo detrás de eso diciéndome, esto es lo que tú necesitas. ¿Eso forma parte de las piezas de publicidad o de mercadeo? Sí, fíjate, cuando te voy a dar un ejemplo, bueno, no sé si mencionarlo, ¿no? Todo el mundo sabe cuál es en este caso, un artista. Adelante. El artista que de repente todavía se pregunta, y wow, si obtuvo Grammy, como una persona. Lo que pasa es que tiene un equipo de marketing agresivo. Ujú, ujú, Y todos estamos hablando, por ejemplo, cuando hablamos del ejemplo del señor Bad Bunny, ujú. tiene un equipo de marketing agresivo, en la cual esto es como la teoría de la cebolla, la capa de cebolla, ¿verdad? No veo el núcleo, no veo el mantra, pero entonces lo que hicieron del señor Bad Bunny fue vender el mantra. Eso es otro elemento de Ajá, la marca, ajá, ¿no? ajá. Yo vendo el mantra de él. Pero tú, es una serie de estudios. La investigación de mercado se involucra. ¿Por qué estoy ofreciendo este material? Porque es lo que se consume. Cuando hablamos y comparamos, entonces vemos qué pasaba con la música cuando se vendía de esta forma. Oye, primero porque los tiempos cambiaron. Ujú, O sea, ¿cómo se vende la música? No estaban las plataformas, ujú, empezando por ujú. allí. Antes un artista a pulmón, además de concierto, vendía discos, Exactamente. acetato, caseo, como le llamaran el formato. Ujú. A hoy día es mucho más fácil vender la música y por supuesto porque hay plataformas involucradas. Entonces, ¿qué se necesita? A un artista realmente que sea involucrado en el caso de él. Obviamente no tiene los elementos, o no, para muchos conocedores no tendrá el elemento de ser un cantante, pero tiene elementos que lo rodean para venderse como artista. Ujú. Entonces, y eso es parte del área de marketing, el No, área del producto. y que además de eso, estamos hablando de esto es porque yo quiero hacer entender a los muchachos que van a ir a la carrera de publicidad y mercado el por qué estudiarla, el por Correcto. qué investigar, el por qué entender un producto. Por ejemplo, uno dice academia, se ganó el premio de la academia y nosotros crecimos entendiendo que es la academia. Una academia son los seres que más se han preparado o sea, academia de la historia. Es un sujeto que tiene años estudiando historia. Un sujeto que te dice, en la Academia de la Música, wow, este sujeto sabe todo sobre la música, este no le van a echar cuento. Entonces, cuando alguien te dice, la Academia de la Música le otorgó el premio a fulano de tal, entonces tú dices, ay, ¿dónde hay música aquí? ¿Dónde hay pieza musical aquí? ¿Dónde hay instrumentación aquí? En un mundo donde todo es digital, donde un muchacho que está ahorita en su casa agarra una computadora y me hace una pieza musical sin utilizar viento, sin utilizar percusión, sin utilizar ninguno de los elementos esenciales y sin conocer o entender cómo se escribe o cómo se lee música. Correcto. Pero sin embargo se ganó un premio de la academia. Pero es que el mundo, como usted dice, ha cambiado. Entonces la academia, ¿qué dice? Yo no me puedo quedar afuera, porque mañana pasado no voy a hacer referencia. Y entonces entramos en el tema del marketing nuevamente. Yo tengo que ingresar en esas herramientas que están utilizando los muchachos de hoy, porque mañana nadie va a decir, yo me quiero ganar un Grammy. No me interesa el Grammy, porque el Grammy son académicos, son unos sujetos que están allá en el Olimpo. ¿Qué hizo el Grammy? La academia se bajó a nivel de lo que es el consumo de hoy. Ahora pregunto, ¿se prostituyen en publicidad y mercadeo esos términos? Mira, hace rato dijiste, no quiero sonar agresivo con el término, ¿no? Pero mira, se ha tergiversado totalmente la función. O sea, y es por eso, repito, lo que nos trae a la conversación. ¿Por qué debo estudiarlo? Ujú, Hay un área que es la investigación de mercadeo, de la investigación de mercado que se llama Cook Hunting, cazador de tendencias. Es algo que no se explota en Venezuela desde hace muchos años, no se explota. Son marcas específicas que quieren conocer exactamente. La herramienta digital le ha proporcionado a las empresas el cómo extraer información. Acuérdate que hay una polémica de si qué tan privado es lo que yo escribo, transcribo o transfiero a través de las redes digitales. Eso Big todavía está en Data. polémica. ¿Ves? Entonces, eso comenzó hace mucho tiempo con un intercambio de ideas. Hoy día, estas empresas, en este caso, cuando hablo de las empresas, de las marcas que conocemos en el Ujú. área digital, conocieron cómo podían explotar esa información. ¿Sabes la cantidad de millones y millones de lookups, como le llaman ellos, informativos, que yo puedo transferir a través de una red social? Y cómo yo ahora coordino la elaboración de un producto a través de lo que comenta el vecino, Ujú. la señora de la esquina, el panadero. Conjugo entonces esas tres ideas y le doy un producto, lo que hace tiempo no se conocía. De hecho, existe el término llamado macrosegmental. ¿Qué puedo macrosegmentar? Yo puedo macrosegmentar una pasta de dientes, una crema dental, pero yo no puedo macrosegmentar, por ejemplo, hoy día el reggaetón, Ujú, ujú. pero sí lo pretendo que todo el mundo lo consuma. Y hay un grupo segmentado que yo descubrí que es lo que quieren. ¿Qué es lo que quieren? Ver a la persona que me transmita lo que yo quiero escuchar. Y eso se da hoy día y por eso es las especializaciones de producto.
Hoy día se habla de la hipersegmentación y de la hiperpersonalización del producto. Es decir, no es este micrófono, es un micrófono que cumple las características basado en un comportamiento de conducta que yo poseo y que fue descubierto a través de alguien que analizó mi comportamiento de conducta. Y Ujú. eso es lo que está sucediendo. Claro, lo que pasa es que las empresas no van a admitir, en este caso las redes sociales van a admitir que extraen información, porque entonces entraría de que cuando van a los tribunales, como van a seguir yendo, entonces van a decir, epa, eso es mentira. Sí, Yo sí. lo que estoy haciendo es ayudar a que tú me conozcas. Sí, no, y además de eso, entonces vamos a lo que siempre se comenta en estos casos de las herramientas que tienen las grandes corporaciones de redes sociales, y digo, insisto, en manejar al consumidor, porque ese es el fin final de toda esa cantidad de datos que yo entrego cuando de repente bajo una aplicación gratis, que sigue siendo aquel mito de que gratis. Cuando algo es gratis, el precio eres tú. Cuando es gratis, el precio es tu gusto, tu tendencia, porque cuando tú agarras y te fastidias, no, no leas eso, dale a aceptar y aceptar para no perder la aplicación gratis. Resulta que le estás entregando tu privacidad a esa red social, tu privacidad a ese conglomerado tecnológico que está atrás, que va a decir, él come así, consume así, chequea así, 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 como siempre decimos. ¿Será que el celular me está espiando? No, yo le di el permiso para que me espiaran. Yo entregué mi privacidad. Y yo sigo hablando de estos términos. ¿Por qué? Porque el consumidor, en este caso el estudiante, tiene que saber por qué estudia publicidad y mercadeo. ¿Qué es lo que va a conseguir en la carrera de publicidad y mercadeo? Porque cuando yo entiendo que una persona de repente le gusta un color, ¿por qué los colores? ¿Por qué la paleta de colores? ¿Por qué la combinación de colores? ¿Por qué las curvas? ¿Por qué las esquinas? ¿Por qué los logos hoy en día tienen la forma que tienen? No son esos logos cuadrados, esos logos. Porque ahora la gente me dice, no, es que tu nombre o tu marca personal tiene que ser así o asado, que es una marca personal. Y los muchachos hoy en día en redes sociales, yo voy a subir contenido. ¿Qué es contenido? Porque de repente tú ves contenido muy violento, muy agresivo, muy soez, y ves contenido de buen nivel, porque hay niveles de contenido. Sin embargo, hoy en día es TikTok, por ejemplo. ¿Qué decían hace unos años atrás? TikTok es un grupo de muchachos bailando, haciendo payasadas. Hoy en día TikTok no es eso. La viralidad, que es irse viral o hacerse viral. ¿Qué significa hoy en día hacerse viral? Y yo quiero que hoy en día usted me explique cómo hacen ustedes para sacarle al muchacho que llegó a la carrera con ese chip de redes sociales y decirle, no, papá, no es así como tú piensas. O sea, tú vas a manejar el monstruo, pero tienes que conocer el monstruo. Una de las mejores maneras, tú sabes que anteriormente a nivel universitario, de hecho muchos se han sumado, es el cambio a cómo se plantea el objetivo. Antes se planteaban objetivos, Ujú, hoy día se plantean es competencias. Entonces, basado en las competencias, tú vas a involucrar al estudiante en una serie de proyectos. ¿Ok? En esa serie de proyectos, ellos van descubriendo realmente, más allá de comerse un libro, ¿ok? Es participar y darse cuenta que no es ese paradigma que tú traías, si utilizo un término muy antiguo de sí, sí. ese paradigma que me dijeron que exacto, mira, yo lo que quiero es estudiar publicidad porque mi mamá acaba de montar un emprendimiento. Entonces ese emprendimiento mi mamá me dijo, bueno, estudia. Mira, tú sabes que me hizo recordar, en cierta oportunidad cuando yo hice un posgrado, me tocó hacer uno de los posgrados. Yo era el único graduado en el área de mercadeo de los estudiantes. Ujú, Todos eran de diferentes carreras. Y cuando tú conversabas con ellos y tú le decías, ¿por qué estás haciendo este posgrado de mercadeo? Odontólogo. No, es que lo que pasa es que ahora me estoy vendiendo en las redes sociales. Y ajá. el ingeniero, ahora es que me estoy vendiendo en las redes sociales. Ajá, entonces viste el viejo concepto. O sea, tú crees que tú vas a aperturar una red social y ese era el concepto que llevaba. Cuando yo más involucro, o cuando los profesores, porque no solo lo hago yo, cuando lo involucramos más, ellos se percatan en este caso, en el presente, de que esas ideas falsas van decayendo porque realmente lo que yo aprendí a través de un libro, que es la guía, el libro es la guía, pero realmente cuando tú te involucras en el área, ejemplo, la producción, tú te das cuenta, pero es que a mí me dicen que, por ejemplo, la producción tiene que hacerse de esta forma. Sí, si tú quieres conseguir la calidad de la producción, sí, pero resulta ser que dentro de un evento se puede presentar una eventualidad. ¿Y cómo manejas la eventualidad? Ujú, ¿En qué libro ujú, sale eso? ujú. Entonces, ¿dónde debe estar? Una serie de competencias por parte de ese individuo. Por eso utilizamos, ¿qué es ser un profesional? ¿Qué es ser un profesional? Estar a la altura
de la adversidad, De los retos. de los retos que se te presenten. Y eso es una de las cosas que nosotros indicamos a los estudiantes. Ujú. Y ellos al vivir esa realidad se percatan, como dije al principio, wow, de verdad realmente no me peleé, no me fui por otra rama, esta es la mía, pero también hay otras realidades. Hay personas que se dan cuenta, se sinceran y dicen, no es lo mío es involucrarme con otra carrera. Hay otra cosa que yo lo hago. De repente para las instituciones dirán, y este es atrevido a decirle eso. Sí, yo le puedo decir a un estudiante, estás a tiempo de tomar una decisión a pesar de que comiences un periodo. Ujú, Estás a tiempo, ujú. porque el que va a llevar ese título universitario por la calle eres tú. Sí, Y esto genera un efecto dominó, porque ese profesional es lo que deriva en que, basado en que no ama lo que estudió, ¿en qué hablamos? Va a terminar en incompetencia en este caso, o en un término que es agresivo, como el que acabas de mencionar, el de la prostitución, mediocridad. Pero es que ujú. hay que saberlo y qué término vamos a utilizar. Y cuántos profesionales no están inmersos en la mediocridad. Claro, cuando yo digo el tema de prostituir o de malmanejar o excesivamente manejar un término de manera errada, el tema de la publicidad y mercadeo, te lo traigo hoy porque hoy existen las redes sociales. Y tú vas ahorita a una panadería, un frigorífico, una farmacia, un consultorio médico, ya que tocaste el tema, y hay jóvenes que no tienen la más mínima idea de marketing ni de publicidad, diseñando, entre comillas, piezas publicitarias. Y tú te metes en TikTok o en Instagram y consigues gurú de las redes sociales que te dicen, en un mes te enseño a hacer videos. En un mes te enseño a hacerte viral. En un mes o cómprame los seguidores. Y ves promociones que te dice te vendo 10,000 seguidores, 100,000 seguidores. Y tú vas con esos seguidores al consumidor, entre comillas, a un cliente, que también eso hay que definirlo, a un cliente a decirle, mira, yo tengo 300,000 seguidores. Y conmigo, tu producto lo van a ver 300,000 personas, lo van a consumir 300,000 personas. Y eso no es verdad. Por eso digo, el término quizá grotesco, ese manoseo de la publicidad y el mercadeo en la actualidad. Y eso es lo que está metiendo en las universidades un grupo de jóvenes que van con una ilusión. Yo voy a conocer publicidad y mercadeo porque yo voy a hacer videos en redes sociales. Algunos te dicen videitos. Y voy a un tema más allá también que quiero que analicemos. El profesor, el facilitador, esa herramienta que me va a llevar a mí a ingresar en esta carrera, se ha actualizado, según el concepto suyo, se ha actualizado, y quizá aquí lo meto en camisa de 11 varas, se ha actualizado a lo que exige hoy el mercado en redes sociales para dar las clases, para preparar a ese joven y llevarlo, hey, por ahí no es, es por aquí, porque para yo hablar de redes sociales debo conocer por lo menos el ABC de las mismas. Sí, mira, hay una de las exigencias por parte de la institución en estos momentos a la cual pertenezco, la única que pertenezco, pero en las anteriores también había un nivel de exigencia en las cuales el profesor o facilitador tenía que mantenerse actualizado, sea realizando talleres, cursos, diplomados, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Como te dije, puede en una decisión personal, el profesional tal vez cree que, bueno, no, ese curso que yo hice hace 20 años me es suficiente. No, Ujú. porque hace 20 años, por ejemplo, en mi caso, yo cuando fui graduado, terminé yo graduado en título, no se hablaba de redes sociales, no se hablaba de marketing digital. Ok, estaban haciendo. De hecho, lo más novedoso que teníamos, ¿te acuerdas? No sé si era un chat, era una imagen de un chat y era en este caso que estábamos emocionados. Llegamos a nuestra casa porque íbamos a chatear con alguien. De ahí el término chat. Entonces, el chateo. Eso era lo que existía en ese caso, el Messenger. Ujú, Era el ujú. Messenger. Después, con el tiempo, oye, wow, cuando veo esta generación, que hoy día yo me siento con un estudiante y ese estudiante me dice, ejemplo, profesor, porque los lives, porque el Exacto, exacto, engagement. exacto. Entonces, wow, imagínate, me lanza un tiro. ¿Y yo qué le voy a decir? No, lo que pasa es que en los años 1600, no, en los años 1600 no. Entonces, obliga al profesional a actualizarse. Es una exigencia en este caso del instituto y debe ser una exigencia tuya para la rama que tengas. Y eso no tiene nada que ver con publicidad de mercadeo. Yo se lo diría también. Hace rato mencionaba, ¿por qué hay personas vendiendo humo? Porque esos son vendedores de humo. ¿Cómo es que una carrera, si no existiera la carrera, cómo yo le puedo garantizar a una persona que en 2 semanas tú te voy a convertir en un gran experto en el manejo de las redes sociales? Ujú. ¿Verdad? El intrusismo es algo que está presente
hoy día y sigue en aumento. Ujú, El yo pretender que con un taller ya me puedo convertir en un gurú del área, ujú. ¿ok? Y me gusta que me llamen así. Entonces, yo levanté mi bandera contra el intrusismo hace mucho tiempo, porque es una falta de respeto hacia el que decidió prepararse hace muchos años, el que tomó una carrera. Ahora, hay personas que están conscientes que sí, a través del empirismo, tomaron conciencia y se convierten en expertos en el área, pero no lo pregonan, ¿ok? Y reconocen en humildad que fue a través del contacto, o sea, de ese día a día, pero hay otros que no. Empiezan entonces a estigmatizar las carreras universitarias Ujú, o los institutos y a decir, bueno, realmente, ¿para qué vas a estudiar? ¿Para exactamente. qué vas a estudiar esa carrera? Es como en este caso, un ejemplo, yo conocí a una persona que estaba ejerciendo asesoría legal. ¿Y qué es lo que tenía? Asesoría legal porque había hecho un curso de cómo manejar las partes del condominio. Ok, ok. Y yo cuando le pregunté, le consulté a esa persona, yo lo primero que se me vino a mi mente es decir, ¿de dónde estás graduado? ¿Dónde has De estudiado abogado, Derecho? ¿Dónde has estudiado exacto. Derecho? No, yo no he estudiado Derecho. Lo que pasa es que yo hice un curso de cómo manejar el condominio de un edificio. Ujú. ¿Ves? Entonces ya va, yo me quedé impresionado y todo el mundo admirado de lo que estaba diciendo, pero hasta ahí. Entonces, el intrusismo debe evitarse, claro, porque entonces ese estudiante que te llega te dice, ¿para qué ejercer la carrera? Ujú. Y el profesor, lo vuelvo a repetir, por conciencia personal, debe mantenerse en la tendencia de los temas que tengan que ver con publicidad y Es que yo marketing. creo que el principal problema del intrusismo hoy en día nace cuando yo como comunicador de repente, un equipo en generador de caracteres, a pie de pantalla, coloque ahorita, estamos conversando con el profesor fulano de tal, quien es especialista en publicidad y mercadeo. Entonces resulta que ya mañana pasado a quien sienten ahí le colocan el título de especialista en publicidad y mercadeo. O en Venezuela que hemos visto, especialista en petróleo, que es una persona especialista en petróleo. Especialista en economía, que es un o sea, entender que es un especialista. Y eso es otra de las habilidades que tenemos nosotros en los medios, en redes sociales. Yo soy especialista en tal cosa. ¿Qué te hace especialista? Porque por mucho que estudies, en la actualidad hemos visto que los términos van avanzando de una manera vertiginosa. Por ejemplo, live. ¿Qué son los live? Me gusta. ¿Qué son los me gusta? Y cualquier cantidad de términos que podemos buscar. Vayamos a radio. ¿Cómo se medía antes el que una persona estuviese en primer lugar de sintonía? ¿Cómo se hacía? A través de un dato estadístico que hacía una empresa encuestadora. Pero esa empresa encuestadora preguntaba que, ¿cuál es la emisora para ti que está en primer lugar? No preguntaba eso. Preguntaba una preferencia sobre un momento determinado del día, un horario y un perfil. Y tomaba una fotografía de ese momento. Entonces, ¿qué hacíamos mediáticamente? Yo soy el número uno porque lo dice la encuestadora tal. Y no era así, sino que era una fotografía de momento. Por ejemplo, hoy en día, tú vas a un supermercado. ¿Cuál es el supermercado número uno en Venezuela? No existe, porque el consumidor va a variar, depende de donde compre, o su necesidad, el momento, el horario, que le quede cerca de la casa o no. Sin embargo, seguimos diciendo, fulano es el número uno. O de repente, fulano es el que tiene más seguidores, pero sobre una farsa. Y eso es uno de los grandes problemas que sigo señalando, existe cuando alguien va a estudiar publicidad y mercadeo. Todos esos perfiles falsos, ¿cómo se los desmontas tú a un estudiante? Mira, todo eso se define en lo siguiente. ¿Sabes que cuando hablamos del número uno, Mm, y yo te voy a dar un ejemplo en a nivel de radio? Porque yo conozco como consumidor de radio, en el caso tuyo que yo llegué a escucharte a tus inicios, ujú. ¿ok? Y yo sé que tú estás involucrado en la radio hace muchos En años. los años Ah, 1600. bueno, exacto, por allá. Cuando en esos años, las empresas, por ejemplo, a nivel de televisión utilizaban algo, y eso a nivel antecedente, yo se lo menciono a los estudiantes. Así, yo quería medir el software, en este caso el rating o share, yo instalaba People Meter dentro de las casas. ¿Ok? Y eso de hace tiempo hay muchas empresas acá que ya no lo están haciendo, no lo hacen porque son a un nivel de gastos y de costos, en este caso, que quién los cubre. Cuando tú me hablas de radio, hay ejemplos de qué es el posicionamiento, Ujú, qué es estar posicionado. Y eso te lo tengo que aclarar a los estudiantes. Ese término parece que mira, el término posicionamiento obviamente que sale de posición, pero se ubicó más a nivel digital y se cree que si Google Maps
me ubica, estoy posicionado allí. No, pero Ujú. existe dos maneras, o lo hago por Geográficamente en Zen. ese término. Claro, geográficamente, Ok. obviamente que estoy posicionado, es un lugar, de ahí sale, Ujú, pero ujú. posicionado. El posicionamiento no lo decía la empresa, el posicionamiento lo decía el público. Ujú. Pero ¿cómo yo determino que realmente estoy posicionado? Y yo me consigo con una serie de respuestas cuando yo le digo, ¿en qué posición estás tú? Número uno. ¿Por qué? Ve mi número de seguidores. ¿Y qué pasó con el número de seguidores? Tienes 10.000 y todo el mundo sabe que yo puedo comprar seguidores. Y el que lo quiera ocultar, Exactamente. yo puedo comprar seguidores, yo puedo tener 20.000 seguidores ahí. ¿Tú sabes qué es impresionante? Yo he visto cuentas con un K y cuando publican algo, dando la respuesta a la pregunta que tú me hiciste, este, ¿cómo es posible que una persona que tenga 2 millones, 3 millones, Las publica algo interacciones. hoy y solamente tiene dos interacciones? Su hermana y su mamá, tal vez que le Ujú, responden ahí a ujú, través de una interacción. ujú. Y tú lees los comentarios. Desde ahí saca tus conclusiones. Y es cuando el estudiante dice, ver cierto, profesor. Si hablamos y llevamos esto al término, ¿qué es realmente un influencer? Ujú. Porque Es hay que que no arrastrarlo. existe, no Ajá, existe influencer. Yo veo, analizo, por ejemplo, yo tengo aquí a uno de los grandes influencers de la historia. Este hombre fue influencer correcto. y nunca tuvo una red social. Pero el que hizo influencer este hombre, ¿quién fue? Los historiadores. Porque si él, Simón Bolívar, no hubiese tenido a alguien que hubiese escrito su historia y la hubiese revisado, no fuera influyente en la historia de la humanidad, porque se hubiese quedado en el recuerdo. Si los españoles hubiesen obtenido la victoria sobre América, en el caso nuestro, Bolívar no existiera. Tuviéramos la versión de los españoles. Aunque hoy en día hay quien te desdibuja la imagen de Bolívar o te lo humaniza también como producto a fin de cuentas, que todos terminamos siendo producto, que es otra de las cosas que no se dice. Es como cuando yo contrato un abogado para que me defienda o contrato un abogado para que te acuse. En la publicidad pasa lo mismo, en el mercado pasa lo mismo. ¿Qué quiero yo? ¿Qué busco yo? Porque el producto puede ser no muy ventajoso, pero yo te contrato a ti, yo quiero que este producto me le explotes las ventajas y las virtudes que tiene. Pero mira, pero es que en esto no favorece, y ahí puedo hablar de la industria del snacks, que toda la industria de snacks es dañina, y eso está reconocido por la ciencia. Sin embargo, hoy en día tú ves piezas publicitarias que tienen a grandes atletas deportivos que dice, come esto. Y resulta que ese atleta nunca ha probado ese snacks. Y ahí es donde dice, bueno, eso es publicidad. ¿Por qué? Porque estudió el mercadeo. Y cuando hablamos ahorita, usted decía, que me quedó pendiente de comentarlo eso, usted decía posicionamiento, pero es que el posicionamiento viene de una segmentación. Antes previo, un paso Porque previo. yo tengo que saber, bueno, yo estoy en primer lugar, ¿en qué segmento? Porque es otra de las cosas, el caso de la radio, la televisión. ¿Por qué existe el prime time? ¿Por qué existe el horario estelar? Y hoy en día en las redes sociales que se están presentando mucho parecidos a la televisión. No, pero es que tienen el mismo patrón de la televisión. No, sino que sencillamente para yo sentarme a ver necesito tiempo. ¿Y cuándo tengo el tiempo para ver? Cuando no estoy trabajando. Cuando yo tengo la disponibilidad de sentarme a ver. Eso genera el prime time. Ah, mira, ya después de las 5 o 6 de la tarde ya le está disponible sentarse a verte con tranquilidad. Ah, las batallas. ¿Por qué las batallas son en horas de la noche? Porque la persona no está trabajando, está descansando y tiene la posibilidad del dispositivo en la mano. Que eso es lo que muchas veces no le decimos a nuestros estudiantes en publicidad y mercadeo. Pero quiero también, para no perder el tiempo, profesor, ustedes tienen un proyecto que se llama Musical Friday. Musical Friday. Dentro inclusive cuando hablamos por ahí decíamos que proyecto, yo le decía, bueno, pues estamos como en Venezuela, que montaron un puente provisional y tiene ya 30 años. Ya no es un proyecto. Claro, ¿qué sucede? Es proyecto para ese estudiante, Sí. porque entonces le dices a él, tienes que involucrarte en este proyecto. Pero ahí resulta que el joven va a entender, como hablamos en el caso de gastronomía, porque dice, no, yo voy a hacer una torta. Pero es que resulta que la torta no es solamente quien la hace, lleva ingredientes, hay que amasar, hay que batir, hay que endulzar, hay que prender el horno. En el caso de este proyecto es por eso, porque se involucran todas las personas. ¿Cómo hacen ustedes para enamorar al joven y que entienda el proyecto? Y que lo decíamos fuera del aire. ¿Cuántos alumnos son? 20 alumnos. ¿Cómo repartes de manera proporcional las tareas? Porque de repente hay gente que piensa que no, el proyecto es simplemente montar el escenario. Por lo menos estas cortinas, esta escenografía que está aquí, alguien tuvo que hacerlo, alguien tuvo que pensarlo. ¿Por qué están aún sentado ahí y por qué no está otra persona? No, yo quiero ser el que esté presentador o yo quiero ser el que monte la iluminación, yo quiero manejar el sonido. ¿Cómo haces para que cada uno entienda
que aunque otro esté haciendo el trabajo, él también lo puede hacer? Bueno, aquí no se puede omitir la importancia de la administración, ¿sabes? Las Ujú, 4 áreas que ubica la administración. Y eso lo involucra cualquier proyecto. O ujú, sea, lo primero que hago es planificar, obviamente obtener información para llegar a la planificación. Cuando llegan los nuevos grupos, los nuevos equipos, en este caso, primero porque yo vengo con seguimiento, en el caso de coordinador o involucrado a la materia. ok. Yo conozco ya, o voy arrojando, el chico va arrojando las competencias desde el primer cuatrimestre cuando yo lo conocí. Entonces, eso es mi termómetro para yo determinar en este caso en cuál es el área, además de la libertad que él va a tomar para involucrarse en el departamento O respectivo. sea, que él se te va perfilando. Correcto. Ok. Por eso te hablaba de que hoy día la evaluación es por competencia, Ujú, no por el objetivo, que tenía otra fase. Entonces la competencia, ¿qué es realmente una persona con competencia? Una persona que haga las cosas bien, ok. que las haga bien, ¿ok? Eso lo hace competente para. Claro, competente para en sus 3 niveles de la E. ¿Te acuerdas de los niveles de la calidad? Hablaba de eficiencia, efectivo, cuando soy eficaz. Ujú, Entonces, basado en esos 3 niveles, la cual yo se lo explico. No te creas que yo lanzo o lanzamos al estudiante, lánzate por allá. ajá. No, no, no. Yo te explico qué hay detrás, cuál es la base de lo que te estoy explicando como teoría, pero cómo lo llevas a la práctica. Entonces, cuando ellos se involucran en el proyecto, llámese o proyecto, o en este caso muchos, no, vale, eso es una actividad. Muchos le llaman actividad. No, yo te pregunto esto porque el proyecto me recuerda, porque una exposición es un proyecto. Sí, Entonces, ¿qué correcto. resulta? En la exposición, y así estudiamos todos, profesor, yo venía y repartía los puntos. Entonces resulta que José va a desarrollar este punto, Brayson va a desarrollar este, Denis va a desarrollar aquel el otro. Y repartíamos los puntos. Entonces llegaba los profesores que son, para mi concepto, buenos profesores, tenían ahí los 5 muchachos, por ejemplo, la exposición. Profe, yo voy a hablar de... No, ya va. Tú me vas a hablar de esto, para ver qué tanto cada uno se involucró de la parte del otro. Y eso es lo que te pregunto del proyecto de Musical Friday. Por eso, porque de repente yo solamente me dedico y manejo lo que yo conozco y lo que dices tú, la competencia. No me doy cuenta que estoy preparando quizás mañana a un productor musical. Estoy preparando mañana a una persona que sea un especialista en medios, de repente en edición, en montaje, en iluminación. Por eso es que te pregunto el tema de que tanto logras involucrar al estudiante, no solamente con su parte, sino que de repente, bueno, me tocó montar la microfonía, me tocó hoy, pero yo sé manejar cámaras, yo sé manejar iluminación, sé manejar escenografía, yo sé manejar diseño, etcétera, etcétera. Por eso es que pregunto, ¿cómo logras que se involucren en todo el conjunto completo del proyecto? Hace rato te mencioné que el liderazgo, Ujú, no se puede escapar esto. El liderazgo que vas ejerciendo y de la cual también lo ayudas a ellos, porque dentro de ellos se conforman coordinadores. ok. Esos coordinadores que también tienen rasgo de liderazgo. Entonces, y no es para mandar, sino para ir con su equipo. Trabajo de equipo, otro elemento Lo que más. llamaste gerenciar. Claro. Ven acá, vamos a complementar las aristas que involucran qué es lo que vamos a hacer. Debe haber trabajo de equipo, debe haber liderazgo, debe haber compromiso, ¿ok? Responsabilidades. Entonces, cuando yo al principio del periodo les comento, le doy una sinopsis, un brief, existe un brief, Ujú, ¿ok? Eso para que tú veas que, ¿dónde ellos ven eso? Entonces ellos elaboran, ya el brief está elaborado, pero ok. elaborado por el grupo anterior. Entonces, ese brief se lo presento al nuevo equipo, se lo transfiero. Ellos lo leen. Entonces ellos vienen a remasterizar ese brief con las ideas de ahora de la edición. Ujú, Cuando ellos leen las áreas, dicen, profesor, de verdad que explicando un poquito más lo que yo leí, creo que me puedo involucrar en esta área porque a mí me gusta, exacto, producir, me gusta exacto, hacer videos, exacto. o me gusta atender a las personas, el área de protocolo, o me gusta de verdad abrir un escenario porque yo soy el que hago las fiestas en mi casa. Ok, chévere, dele. Yo le doy esa libertad. Pero cuando ellos comienzan a involucrarse aún más y comienzan entonces, porque por exigencia existe un cronograma, antes del cierre del mes, o sea, esto es un cuatrimestre, antes del cierre del último mes, todo esto ya es la planificación del evento y es un día que se ejecuta. Ya Ok. esto aquí hubo supervisión, seguimiento, por eso te hablaba de la Hay administración. evaluación por etapas. Claro, Ok. control. Si a mí no me entrega ciertas áreas, lo digo porque es a mí, yo soy el responsable en este caso, porque yo no me despacho y me doy el vuelto en la institución, Ujú, ujú. porque detrás de eso yo tengo a un jefe de ampliación
Y de por encima de un jefe de operación, hay en este caso la directiva que tiene conocimiento de este proyecto. Ok. ¿Ok? Y esa directiva que ya conoce por años y que en este caso brindó la confianza, porque al principio estaban reacios por el hecho de que, oye, hacer un evento, invitar al público, un evento, eso es muy delicado, ¿cómo es eso? Pues este evento comenzó haciéndose en un centro comercial, y lo menciono, en el Oasis Center, por ejemplo. Ujú. Sacar un evento donde estén involucrados casi 1000 personas, no solo estudiantes, todo y el Todo el público. público, O sea, sí, qué sé sí. yo, qué pandemonio se produce allí. Y cuando hubo el éxito del primer evento, entonces cuando yo vieron los resultados, eso que se utilizó en ese momento, yo lo seguí aplicando para el segundo día y así consecutivo. Eso sí, variando los tiempos, variando el momento. Hubo un tiempo que a mí me tocó el número 10 y era el momento donde habían las guarimbas, Ujú. que estaba incendiada Venezuela. Y de hecho se tuvo que suspender el evento. ¿Y dónde terminó haciéndose? Dentro de las instalaciones del instituto. No Pero, no, pudimos, pero nunca no, se interrumpió. no pudimos hacerlo en el Oasis, pero Ujú, respetando porque el Oasis no ujú. estaba, porque había una decisión de no podíamos salir a la calle, no podíamos estar reunidos. Entonces, esto hace que el estudiante, cuando va arrojando primero la planificación y va controlando los hechos, y ellos mismos van conociendo, por ejemplo, ¿qué es eso de establecer relaciones públicas con una empresa? Porque para que sepan, yo no les digo a ellos que saque dinero de su bolsillo. Ujú. Por eso involucran a las marcas. El evento pasado te menciono, ellos lograron hacer 23 patrocinadores del evento. 23 patrocinadores. Entonces, y cada día y cada periodo que pasa como que mejora porque hay patrocinadores que conocen del evento, conocen de la actividad y dicen, claro, yo los voy a apoyar como Y han estudiante. generado una fidelidad con esos Hay patrocinadores unos que repetidos. terminan siendo clientes. Claro, ¿no? Han repetido. Han repetido. Hay uno que, bueno, no vamos acá a mentir que hay empresas que dicen, wow, no, lo que pasa es que a lo mejor yo esperaba unas 5.000 personas allá, esperaba unas 10.000. No, hasta eso, cuando ellos presentan el proyecto del patrocinador, se habla de las estadísticas que arrojó el último. Ok. ¿Ok? ¿A qué público va? Eso sí, fíjate cómo llevamos lo que van aprendiendo como carrera y cómo lo llevo a la práctica. Porque cuando ellos van a negociar, ellos no llegan, mira, vale, yo lo que necesito es plata para este evento. Ujú. Así no se negocia. No, mira, vale, está un brief, se le presenta al cliente, ¿ok? Ellos dan un tiempo prudencial de respuesta. Tú conoces eso porque sabes de eventos, ¿verdad? Tú conoces el tiempo prudencial, tú le explicas de la A a la Z, ellos te preguntan, hay un contrabrief. Entonces, cuando ellos toman la decisión, wow, sí, me voy a involucrar, ¿cuáles son mis beneficios? Ellos le explican su beneficio, Ujú. hasta dónde llega en la responsabilidad del instituto, de ellos como equipo planificador y hasta dónde culmina la de ellos. Entonces, cuando eso ya está claro, es cuando en este caso ese posible o futuro patrocinador toma la decisión. ¿Cuáles son los montos? Muchas veces ni siquiera es monto en dinero, Javes. Es intercambio. Sí, Hoy día claro, se maneja claro. mucho intercambio. Claro, pero es cuantificable igualito. En la contabilidad de la empresa Correcto. tiene un monto en dinero que erogaron de una u otra manera. Preguntarte la evaluación cuantitativa, cualitativa, qué forma se le hace la evaluación a los muchachos cuando llega al final del proyecto. Sí, correcto. Mira, sabes que nosotros no hay exigencia y eso es para todos los profesores. Em, el estudiante tiene derecho a saber, escucho esto es un mensaje para todo profesor, tiene derecho a saber el porqué de ese 10 o porqué de ese 18. Ujú. Claro, obviamente que el que cumple 18 o 20 te va a decir, no, abráceme. Exacto. No hay más nada que preguntar. Pero si te pregunta por qué ese 14, lo primero es que debe haber unos criterios, unas firmas que se llaman. En este caso, los criterios se deben leer mucho antes de la aplicación de la actividad. Esos criterios son por dónde y cómo te voy a evaluar, qué debes cumplir en este Ujú. caso. Y ese es el error que sí cometen algunos docentes. Se van a la ejecución de la actividad, no le explican los criterios del estudiante. Obviamente el estudiante se siente estafado, por Ujú. decirte un término. Entonces, wow, pero ¿qué pasa, profesor? Usted me está diciendo que a lo mejor yo no tuve 10 en responsabilidad cuando yo asistí a todas las reuniones, pero el que Ujú. no Ujú. asistió resulta ser que tiene el mismo 10 y empieza a cuestionar la evaluación del profesor. Pero eso sucede cuando hay vacíos a la no utilización en este caso, los criterios. Entonces, utilicemos criterios, los criterios van cuantificados, obviamente. Responsabilidad, 2%. Ok. Cumplimiento de tus responsabilidades, tanto. La entrega del proyecto como tal vale 10%. Recordemos que, bueno, en este caso la institución, un proyecto como ese se evalúa por cortes. Yo lo divido por cortes. Ujú. Un corte tiene 5 evaluaciones. A 20% es 100. Entonces,
Ese primer 20, ¿en qué consiste? La entrega de un brief Ok. con unas características. Que es la base. Claro, primero me entregas el brief y después, cuando van caminando, yo tengo que darle los resultados de esa primera evaluación. Y ya de antemano decirle, hoy de esa primera evaluación no tuviste 20, tuviste 10, porque yo también, no todo se lo voy a pintar de que toma 20, 20, 20. No, puede ser que cumpliste o no cumpliste. ¿Lo elevarías al nivel de una tesis, ese proyecto? Se puede manejar a nivel de trabajo de grado, porque Ok. hay un concepto con esto de tesis y trabajo de grado. Trabajo de grado sí, porque evaluar el impacto, la influencia de la realización de un evento hoy día o del manejo hacia el cliente. Sí se Ujú. puede manejar, se puede dar muchos contextos a la Ok. utilización del trabajo de grado. Claro, cuando decimos trabajo de grado, es que, entendamos que es lo ultra cuando estás estudiando. O sea, wow, Correcto. aquí demuestro todo lo que aprendí, todas las actitudes, todo lo positivo que aprendí está aquí. Y que a veces yo parto de la idea, y no quiero en esto ser más conocedor que nadie, hay un problema de lo cuantitativo, lo cualitativo, porque de repente hay personas que tienen 20, 20, 20, 20, 20, pero en el campo, en la calle, no saben qué hacer con ese 20. No sé si me explico. Si una Sí, persona que de claro. repente las notas sean, uy, bárbaras, pero cuando lo llevas al campo laboral, no tiene esas herramientas que decimos, por ejemplo, no sabe trabajar en grupo, no sabe enfrentarse a la presión, no al estrés, a la presión, no sabe trabajar con recursos reducidos, en crisis, no sabe gerenciar, que es un término que también empleamos importante en esto, porque el profesor gerencia talento, gerencia actitudes, gerencia habilidades en esa persona que de repente no sabe 100% por qué está allí. Y que es el profesor quien le dice, ven acá, ya va. Es como cuadrarlo en una carrera, ya va por aquí. Y él se resiste, no vas por aquí, tú vas por aquí, hasta que dice, voy a entrar por donde me están diciendo. En ese caso, por eso preguntaba lo de si era elevarlo al tesis, por supuesto, trabajo de grado, porque es algo muy serio, ¿no? Sí, sí se puede, pero de hecho, en una oportunidad hubo una pareja que tomó un contexto dentro del Friday, pero a nivel de evento. No lo Ujú. llamó, no, su título no tuvo nada que ver con el Friday, pero sí se inspiró. Ok. Quería conocer y se le permitió, basado en lo que planteó, bueno, en este caso hay profesores que tienen que ver con el tema metodológico y le aprobaron el título, que tenía que ver con, porque fue su experiencia. De hecho, fue un caso de gestión de ventas que el estudiante, la pareja, porque dentro del área de su responsabilidad es gestionar hacia la búsqueda de nuevos patrocinadores, Ujú. y a ellos les pareció interesante cómo era ese proceso de negociación y se les permitió hacerlo para llevarlo a trabajo de grado. Entonces, ahora que con el tiempo surjan, según el contexto de lo que tú quieras manifestar en el área específica. Claro, cuando ellos presentan los títulos, en el caso de mi responsabilidad como coordinador es aprobárselo, ¿ok? Porque hay títulos que no ameritan la realización de un trabajo de grado. Pero Ujú. sin embargo, yo los ayudo, los permito. Ah, bueno, está bien, me parece interesante, pero lo puedes plantear de esta forma. Y es donde le vas a sacar más jugo a ese proyecto o a esa investigación. Bueno, profesor, llegamos al final de la entrevista. Una hora conversando. Me siento complacido, agradecido de la terminología que hemos desarrollado en el día con el profesor Giancarlos González, que está con nosotros. Es el coordinador de publicidad y mercado del Utah. Por lo menos sabemos que los muchachos están allí bien orientados y no solamente por el caso suyo, sino porque tiene que manejar un equipo de profesores y un equipo de actitudes que tienen esos profesores, esos estudiantes. Me quedó un tema en el tintero que algún día lo conversaremos, que es cómo haces para controlar ese profesor que de repente tiene tantas frustraciones que no las suelta en el salón de clases, porque eso es un lugar común hoy en Venezuela. Le voy a decir las redes sociales del profesor para que las tengan allí. Jan González MSC. Jan González MSC en TikTok y también Jan.Carlos, allí lo consigues en TikTok. Brevemente eso, ¿cómo haces para gerenciar eso de que el profesor sepa que persona a personaje? Yo manejo mucho esa tesis porque yo soy un personaje ahorita conversando con usted, pero mi persona en su casa tiene problemas, tiene dificultades, pero que al sentarme aquí debo pasar el switch y vengo como entrevistador o como facilitador o como conversador en este caso. ¿Cómo hace usted para involucrar a los profesores en que, mira, yo sé que de repente no tienes para el pasaje? Yo sé que de repente el salario no es el mejor, pero no puedes meterle eso al muchacho y tienes que enamorarlo
en la carrera? Mira, sencillamente más allá de llevarlo en este caso, porque el contexto estamos hablando del nivel educativo y de profesor. Yo dije hace rato que el término de ser profesional, ¿realmente qué es ser un profesional? Bueno, en este caso porque comenzamos hablando de instituciones, pero yo te voy a responder que el profesional en distinta, que sea el área, debe apelar a la ética. Y hoy día, la inteligencia emocional. Ujú. ¿Por qué se sigue explotando eso? Porque sencillamente esa área es tan importante, porque si ese profesional, desde que sale de su casa, que es una persona que tiene el detalle es con su esposa, el detalle con sus hijos, el detalle con los vecinos, y cuando aborda el transporte público y hay una carga emocional, y cuando se baja del mismo y cuando camina a su área de trabajo, no escapa del entorno país, obviamente que cuando se para frente a esos estudiantes puede emitir o puede emanar la frustración. Entonces, pero lo puede hacer como educador, pero también lo puede hacer como administrador, o lo puede hacer sencillamente como funcionario policial. Ujú. Y eso lo vemos todavía como. Entonces, hay que hacer un trabajo, es decisión de la persona, es decisión. La institución tiene niveles de exigencia. Y me consta porque yo como coordinadora tengo que prevalecer en este caso, resguardar el que se cumplan esas normativas. Pero hay algo que siempre va a escapar, es la decisión personal. Ujú. Y la decisión personal involucra el que tu sentido de los valores y el sentido de las emociones tenga un nivel de madurez. Pero ¿cómo se logra ese nivel de madurez? Es Ujú. un trabajo tuyo, mío y de todos. Exactamente, y de toda la institución en líneas Correcto. generales, profesores, directivos, estudiantes, todos representantes también, toda la gente que esté involucrada en eso. Bueno, gracias al profesor Giancarlo González por estar con nosotros en el día de hoy. Bienvenido siempre, profesor. Espero que ustedes también hayan disfrutado de este contenido. Recuerden que es una presentación y gracias a la gente de Automercados Emporium que tiene 4 tiendas en Guarenas, en el Centro Comercial Miranda, Centro Comercial La Parada, Centro Comercial Nueva Casarapa y también en el Centro Comercial Palma Real. Ahí están las 4 tiendas en Guarenas. Y en Guatire, en el mes de julio de 2026, tendremos la tienda de Automercados Emporium al lado del terminal de pasajeros, porque usted sabe que Emporium es lo mejor cerca de ti. Por supuesto, a nombre también de la gente del gimnasio Enervit Gym. Manténgase en forma. Mire que entrenar no es solamente para verse musculoso, no. Entrenar le ayuda a usted a derrotar algo que se llama sarcopenia. ¿Sabía eso? Después de los 25 años comienza un deterioro importante de nuestra estructura muscular. Por eso es que usted tiene que entrenar siempre y entrenar con pesas. El cardio es importante, pero las pesas tienen que involucrarla. Venga a tener asesoría, orientación y aprender mucho sobre entrenamiento con la gente del gimnasio Enervit Gym en el Centro Comercial Palma Real en Guarenas. Por supuesto, a nombre de la gente de Panadería Moreno 3, porque a mí me encanta el cafecito negrito con leche marrón, guayollito o guarapito. Cachitos, tortas, dulce, mini pan, mini lunch y los almuerzos espectaculares que prepara la gente de Panadería Moreno 3 frente al terminal de pasajeros en Guatire les esperan todos los días. Y por supuesto, los amigos de Latin American Cable, más que internet, somos su camino a la conectividad. Lo mantenemos conectado con el mundo. Explote sus redes sociales, explote su contenido y sepa que tiene la gente de Latin American Cable. Internet de buena gama, de buen nivel. Estamos ubicados en el Centro Comercial Portal de Guatire, Carretera Nacional Guatire-Guarenas, pasando el hotel. Y por supuesto, Estudio 1051 Films. Estudio 1051 Films. Vaya, busque nuestro contenido en TikTok, busque nuestro contenido en redes sociales para que vea lo que ponemos a su orden, las instalaciones, los equipos, los profesionales, para que su pieza publicitaria, para que su podcast, para que su estudio fotográfico sea de calidad. Usted está embarazada, quiere fotos para un matrimonio, quiere hacer sencillamente una sesión de fotos, nosotros se la hacemos. Estudio 1051 Films a su orden. Será hasta la próxima que tendremos contenido con sentido para un público que queremos siempre tenerlo muy, pero muy consentido. Gracias por estar con nosotros.